Hola, como saben, iniciamos una nueva serie sobre las variantes textuales del Corán. Ya presentamos de qué vamos a hablar. Hoy vamos a ver cómo se realizó la colección inicial del texto coránico, es decir, qué sucedió durante la vida de Mahoma y posterior a su muerte, cómo los primeros musulmanes recopilaron la información que fue transmitida desde Mahoma y cómo el Corán llegó a ser el primer códice compilado por Abu Bakr y posteriormente lo que hizo Utbah. En el desarrollo de la vida de Mahoma, el Corán tuvo algunas compilaciones, así los musulmanes lo crean o no. Para entender cómo se compiló el Corán, primero tenemos que entender la naturaleza del libro. Para entender cómo está compilado, debemos saber cómo llegó este libro a Mahoma y cómo posteriormente los musulmanes lo recogieron, por así decirlo, en un solo manuscrito. El texto coránico no fue recibido de una sola vez, fue entregado a lo largo de varios años de vida de Mahoma, a lo largo de 23 años de vida. Él inicialmente comenzó a predicar sobre el Islam en la Meca más o menos en el año 610 después de Cristo y finalizó esto, su enseñanza del Islam, con su muerte en la Medina en el año 632. En el mismo Corán, Alá declara a Mahoma que te hemos recitado en etapas y bien ordenadas y gradualmente. Es decir, el texto coránico fue recitado de manera lenta, como la Sura 25, aya 32 no lo dice. Ni Mahoma ni sus seguidores, sus compañeros, sus sahaba, tuvieron registros cronológicos de la secuencia en las cuales los pasajes venían, de tal manera que a medida que uno de esos versos se recopilaban, se iba formando, digamos, una sura, un capítulo, pero nadie le prestó atención al orden en que estos llegaban, ni tampoco al orden y la secuencia cronológica. Todos los escritores musulmanes reconocen que la mayoría de las suras de hoy, especialmente las más largas, son textos compuestos que contienen varios pasajes que no necesariamente están vinculados entre sí y que tampoco cumplen con la secuencia de cómo llegó la información al Islam. Con el paso del tiempo, Mahoma comenzó a decir o solía decir, coloca este pasaje en la sura donde se menciona a fulano o coloca en tal o cual lugar, tal como lo registró Al-Suyuti en su libro, y les dejaremos por algún lado su nombre para que ustedes lo lean y que está simplemente traducido en inglés. Así que se fueron añadiendo pasajes y compilaciones en el orden en que Mahoma iba diciendo, y así se fueron convirtiendo en las suras independientes que conocemos hoy. Existe evidencia en varias suras y que además esas suras tenían algunos títulos que eran reconocidos en la época de Mahoma, como lo podemos leer en Sahih Muslim, volumen 2, página 386. Esto es en una colección traducida en inglés. El mensajero de Alá dijo, cualquiera que recite los dos versos en el final de la sura Al-Baqarah por la noche le bastaría. Y Abu Darda reportó que el apóstol de Alá dijo, si alguien aprende de memoria los primeros 10 versos de la sura Al-Kat, estará protegido contra el Dajjal. Por lo tanto, algunas suras, perdón, tenían su título en la vida de Mahoma. También hay razones para creer que algunas de las suras que Mahoma recitó no tenían ningún título. Por ejemplo, la sura Ikhlas o sura 112, aunque Mahoma habló extensamente sobre ella y dijo que sus 4 versos equivalían a un tercio de todo el Corán. No menciono su nombre. Seguía el Bukhari, volumen 2, página 387. A medida que el Corán se iba desarrollando, es decir, a medida que los seguidores de Mahoma tomaban porciones por escrito y memorizaban sus pasajes, aparece no solo el desarrollo del Corán en textos escritos, sino que también aparece en memorización. Y la memorización fue uno de los principales métodos para registrar el contenido del Corán, ya que incluso la misma palabra Corán significa recitación. Y desde la primera palabra que se le pronunció a Mahoma cuando tuvo su supuesto encuentro con el ángel Jibril en el monte Hira, a él se le dice Ikra, es decir, recita. Y eso está recopilado en la Sura 96, aya 1. Así que la recitación verbal del Corán era bastante estimada y practicada en la vida de Mahoma y se hacía con determinada constancia. Sin embargo, a través de registros escritos de tales textos, también podemos llegar a obtener testimonio real de lo que decía el Corán. Por lo que el mismo Corán dice que en algunas suras fueron escritas. Leemos en Sura 80, aya 103 y 116, y parafraseo, estas escrituras veneradas. También dice, exaltado y purificado por manos de escribas nobles y piadosos. ¿Qué significa esto? Que parte del Corán fue escrito de alguna manera en algún material. Existe también evidencia, incluso en los primeros días de Mahoma en la Meca, que se estaba poniendo por escrito ciertos fragmentos del Corán cuando se leían, al punto de que, por ejemplo, cuando Umar era pagano, un día él golpeó tan fuerte a su hermana que ésta sangró.
y ella estaba haciendo ¿qué? Leyendo un fragmento del Corán. Cuando él miró la sangre en la mejilla de su hermana, él se dio y le dijo, dame esa hoja que te escuché, es decir, la hoja que ella estaba leyendo. Entonces él comenzó a leer aquel texto que su hermana tenía y él se convirtió al Islam. Eso está registrado en el texto de una biografía de Mahoma que se llama Sira Rasulallah, página 156, que está escrita en inglés y fue compilada supuestamente por Ibn Ishaq. Sin embargo, al final de la vida de Mahoma parece que la práctica de memorizar el Corán predominó sobre la escritura del mismo y se consideró más importante memorizar que escribir. En algunos hadices leemos que el ángel Jibril verificaba la recitación que hacía Mahoma y lo hacía en la época de Ramadán. En el último año de la vida de Mahoma lo hizo 2 veces y eso está registrado en Sahih Bukhari, volumen 6, página 485, donde Fátima dijo que el mensajero de Alá me dijo en secreto que Gabriel solía recitarle el Corán a mí, es decir, a Mahoma, y yo a él una vez al año, pero este año recitó el Corán 2 veces conmigo. No creo que mi muerte nos esté acercando. Eso es una de las formas de copilar el Corán. Ahora, algunos de los compañeros más cercanos de Mahoma se dedicaron a aprender el texto coránico de memoria. Entre ellos se encontraba el Ansari Ubay bin Ka'b, Muad bin Jabal, Sa'id bin Tabi, Abu Sa'id y Abu Darda. Eso dice Sahih al-Bukhari, volumen 6, página 488 y 489. Además de ello, se dice que Mujamid ibn Yariyah recopiló casi todas las suras, mientras que Abdullah bin Masud Yariyah, perdón, uno de aquellos que Mahoma dijo que serían aquellos seleccionados para aprender el Corán, él comenzó también a hacer lo mismo y recopiló cerca del 90% de las suras que conocemos y lo hizo solo, sin ayuda de otro. Y las demás suras las aprendió de Mujamid y esto está registrado por Ibn Sa'd en Kita al-Tabaka al-Kabir, volumen 2, página 457. Ahora, no existe, digamos, registro en cuanto a los materiales escritos que nos digan exactamente cuánto del Corán se puso por escrito durante la vida de Mahoma. No hay evidencia que sugiera que alguien recopiló todo el texto coránico mientras que éste vivía. Es decir, no el Corán, mientras que Mahoma vivió, no estuvo recopilado en un solo manuscrito. Y a la luz de la información que tenemos hoy de las fuentes islámicas, podemos decir con toda seguridad que este fue recopilado después de que Mahoma murió. Mahoma falleció en el 632 después de una breve enfermedad que se la pescó por consumir alimento envenenado luego de la batalla de Haibar. Así que cuando él murió, el Corán quedó completo. Ya no hubo más revelación y, por así decirlo, se selló el libro. Porque mientras que él vivía, existía la posibilidad de que se añadieran nuevos pasajes al Corán, dado que él todavía estaba vivo y Alá podía enviar nueva revelación. Por lo tanto, antes de la muerte de Mahoma, el Corán estaba disperso en la memoria de las personas y algunos tenían fragmentos escritos en materiales como piedras y huesos, que miraremos posteriormente. Además, mientras que Mahoma vivió, existía la posibilidad de que Alá abrogara parte del Corán, porque eso existía en el Corán. Parecía que Alá hacía olvidar o abrogaba ciertos versos que había ya revelado. Durante la vida de Mahoma, solo hubo pocas disputas o discusiones entre los compañeros de Mahoma, sus sahaba, sobre los versos del Corán, a diferencia de las que surgieron poco después de que Mahoma muriera. Todo eso que sugiere que había ausencia de un texto codificado al momento de que Mahoma muriera. Y además la posible abrogación de los textos existentes de la cual ya les comenté hace un momento y las nuevas leyes pues hacía que los musulmanes no sintieran necesidad de tener el texto completo en su momento. Y además eso impidió pues que se lograra un texto copilado en la vida de Mahoma. Mahoma también parecía recibir muchísimos textos al final de su vida, como está registrado en Sahih Bukhari, volumen 6, página 474, donde Anas bin Mali dice que el mensajero recibió su inspiración de forma continua y abundante durante el periodo previo a su muerte, hasta que recibió, pues por así decirlo, todo el Corán. Ese periodo recibió gran parte de la revelación y posteriormente el mensajero de Alá falleció. Al final de la primera fase, digamos, del Corán, podemos resumir que el contenido estaba distribuido en la memoria de los hombres y que habían algunos fragmentos escritos, pero no había ningún texto oficial, por así decirlo, escrito o codificado. As-Suyuti afirma que el Corán, tal como fue enviado a Alá, se hizo en etapas separadas y estaba escrito en su totalidad y preservado cuidadosamente, pero no había sido compilado durante la vida de Mahoma. Ahí les dejaré el libro de As-Suyuti para que lo lean, está en la página 96 y está en inglés. A pesar de que todo estaba disponible, digamos, en principio, porque los seguidores de Mahoma lo tenían en su memoria o lo habían aprendido y habían materiales, digamos, en fragmentarios,
No existía, por así decirlo, un texto codificado o un texto definido mientras que Mahoma estaba vivo. Posterior a la muerte de Mahoma, hubo necesidad de recopilar el Corán. Eso es lo que miraremos ahora en cómo se llevó a cabo la primera compilación del Corán bajo el mando de Abu Bakr. Si Mahoma hubiera dejado un texto completo y codificado del Corán, como algunos escritores modernos afirman, no había sido necesario ninguna compilación ni ninguna recesión del texto coránico tras su muerte. Sin embargo, una vez él falleció, siendo él el principal receptor del Corán, era lógica que todo el Corán tuviera que recopilarse en un solo texto. En una tradición ampliamente aceptada por los que realizaron la compilación inicial del Corán, se dice que esa obra de compilar el Corán fue realizada por Said bin Tabi, uno de los cuatro compañeros más cercanos de Mahoma, que conocía el texto en su totalidad y además existe abundante evidencia que otros compañeros, también seguidores de Mahoma, comenzaron a escribir sus propios códices independientes al trabajo que estaba haciendo Said bin Tabi. Y eso lo hicieron poco después de que Mahoma muriera. Sin embargo, el trabajo más significativo lo realizó Said bin Tabi bajo el mando de Abu Bakr, quien fue el primer califa del Islam. Eso lo encontramos, por ejemplo, explicado en alguna de las colecciones de hadices de la Sunna de Mahoma. Y también a partir del texto, por así decirlo, recopilado por orden de Abu Bakr, se creó el códice que posteriormente utilizó el califa Uthman. Tras la muerte de Mahoma, varias tribus que estaban alejadas del centro del poder islámico en la península arábica renegaron de su fe, es decir, apostataron del Islam, por lo que Abu Bakr se vio obligado a enviar un gran número de los primeros musulmanes a sofocar la revuelta por la fuerza. Eso sucedió en algo que se llama la batalla de Yamama, donde varios compañeros cercanos a Mahoma y que conocían el Corán porque lo habían recibido directamente de él fueron asesinados, lo que está descrito en un hadith de Sahih al-Bukhari, volumen 6, página 477, donde Said bin Tabi narra que Abu Bakr as-Siddiq los mandó a llamar luego que la gente de Yamama fuera asesinada. Abu Bakr le dijo: eres joven, sabio y no sospechamos de ti, y solías escribir la divina inspiración para el apóstol de Alá. Así que deberías buscar los fragmentos del Corán y recopilarlos en un solo libro. A lo que Said bin Tabi replicó: por Alá, no, si me hubieran ordenado mover una montaña, no me hubiera costado más que ordenar la recopilación del Corán. Abu Bakr le dijo que, le dijo a Abu Bakr que cómo se iba a hacer algo que ni siquiera el apóstol de Alá lo había hecho. Abu Bakr le dijo que era un buen proyecto. Al final, Said bin Tabi fue, por así decirlo, convencido por Umar y Abu Bakr de la necesidad de recopilar el texto coránico en un solo libro. Y el trabajo era bastante, digamos, extenso, porque no era que Said bin Tabi no supiera el Corán. Él dijo en el texto que acabamos de leer: el apóstol de Alá lo hizo. Así que Said bin Tabi estuvo vacilando ante la tarea que le habían encomendado, porque primero, Mahoma no había ordenado codificar el Corán en un solo texto, y lo segundo, porque el trabajo era enorme, no iba a ser un trabajo fácil. Él, una persona que sabía de memoria el Corán, que sabía todo el texto del Corán, y otros de sus compañeros que también tenían una facultad grandísima de memoria, pues pensaron que la tarea de recopilar el Corán no era sencilla. Él no solo necesitaba escribirlo de memoria, él debía también esperar que los demás revisaran el texto. Tesai, un erudito moderno, y otros afirman que todos los compañeros de Mahoma, entre los que se habían aferrado al Corán, lo conocían a la perfección, hasta la última palabra y la última letra. Desai suele decir que de retener el Corán en la memoria hace parte del trabajo sobrenatural de Alá, y por eso en su libro El impecable Corán, en la página 25, dice que la facultad de memorizar el Corán, dice Desai que el trabajo de memorizar el Corán se debe a una facultad divina que se ha otorgada, y que eso permite que se aprenda de memoria miles de versos proféticos con facilidad. De modo que se hizo un uso exhaustivo de la memoria para preservar el Corán. Cuando se continúa describiendo la memorización del Corán como trabajo divino de parte de Alá, llegamos a suponer que esto puede ser una conclusión lógica si dejamos al lado lo que encontramos en las fuentes islámicas, porque Said bin Tabi y los Qurra, aquellos memorizadores, conocieron el Corán, y obviamente con ayuda del propósito divino de Alá, ellos sabían el Corán completo, letra a letra y sin ningún error u omisión. Esa es la hipótesis que nos presentan los musulmanes modernos. Sin embargo, vamos a ver ahora que eso no es así, que en realidad el trabajo se hizo de otra manera. Entonces, Said bin Tabi nos dice que él comenzó a buscar el Corán y a recopilarlo entre todos aquellos que lo sabían, pero también en tallos de palmeras, en hojas
piedras blancas y delgadas, y hasta que en un solo verso, el último verso del Surah Tawbat o la Surah del Arrepentimiento, lo encontró en Abi Kusaima al-Ansari y no lo encontró en nadie más. Está registrado en Sahih al-Bukhari, volumen 6, página 478. Miramos que a la muerte de Mahoma, el Corán se encontraba disperso en la memoria de las gentes en distintos materiales. Y fue a esos materiales y esas personas a las que el joven compañero de Mahoma, Said bin Tabi, recurrió para prepararse para recopilar el Corán en un solo libro. Los materiales principales entre los que se encuentra el Corán están los pergaminos y el pecho de los hombres, tal como lo dice Asuyuti en su libro. Él no solo recurrió a la memoria humana, sino que también recurrió a materiales escritos y consultó todo lo que pudo encontrar sin importar el origen, es decir, sin importar de dónde provenía, si estaba en piedras, si estaba en tallos de palmeras, si estaba en pergaminos. Recopiló todo. Y con ese material fragmentario, por así decirlo, se dedicó a escribir el Corán. Así que la obra de Said bin Tabi no solo no es divina, porque él no solo recurrió a esa memoria infalible suya para escribir exclusivamente el Corán como él lo sabía, sino más bien fue un trabajo meticuloso de un escriba que fue a recopilar el Corán a partir de fuentes que ya existían y que ya estaban, a partir de porciones y fragmentos. Es la acción de un hombre que era consciente de que el texto estaba disperso en varios materiales y que él trataría de reunir la mayor cantidad posible para hacer un solo texto, para que fuera este lo más auténtico posible. Las primeras tradiciones islámicas dejan claro de manera generalizada, a pesar de que digan los escritores posteriores, que Said confió no solo en su memoria, sino en textos que encontró en homóplatos de animales, en pergaminos, en trazos de cuero, y que algunos incluso estaban guardados en la propia casa de Mahoma y que estaban atados juntos para asegurar su conservación, como lo dice, por ejemplo, Harid al-Musahabi Musahabi en su libro que les dejaré por algún lado para que lo lean. También Mahoma solía ordenar las transcripciones del Corán y que había cierto material pues, en su casa, y que ese material luego pues, fue ordenado por Abu Bakr para que se copilara y todo fue posteriormente puesto en un solo texto para que nada se perdiera. Con lo que leemos en los hadices queda claro que Said bin Tabi buscó amplios materiales, bastante material para escribir su Corán. También, a pesar de que Said dice que el campo de acción, digamos, de Said bin Tabi fue limitado y que Said bin Tabi fue también el único compañero que acompañó a Mahoma en la última recitación que Jibril hizo del Corán. También Said bin Tabi buscó el material no solo en lo que él escuchó, en lo que él recordaba, sino, como ya hemos dicho, en trozos de cuero, en otros materiales, donde el texto había sido escrito por autorización del mensajero de Alá. Esto quiere decir que existían otros textos de Corán disponibles y que también habían otros que habían sido escritos sin la autorización de Mahoma y que estaban en la mano de aquellos compañeros que lo escucharon. Y mucho del texto del Corán estaba en la memoria de los seguidores de Mahoma. Lo que dice Desai no tiene ninguna documentación ni ninguna fuente islámica que lo respalde. Eso que dice que el Corán se quedó perfectamente preservado en la memoria de los hombres porque era intervención divina de Alá, y son palabras de él y no aparecen en las fuentes islámicas primitivas. Ahora, con respecto a que Desai utilice el hadith donde Fátima dice que Mahoma recitó el Corán 2 veces al año a Jibril, eso se supo posteriormente a la muerte de Mahoma. No se supo, los curras o aquellos recitadores del Corán no escucharon esto. Fátima fue la que afirmó eso. Ahora, cuando se recopiló el Corán, no hubo discriminación entre aquellos materiales que estaban escritos bajo la supervisión de Mahoma y aquellos que no lo estaban. Ese material tampoco, digamos, fue descartado. Isaí bin Tabi no se basó exclusivamente en los materiales que fueron ordenados por Mahoma. Eso son expresiones que dicen los musulmanes posteriormente para decir que el Corán fue preservado, que Said bin Tabi solamente utilizó aquellos materiales que provenían de la orden de Mahoma. Eso no es verdad y no aparece en las fuentes islámicas. Ahora, también algunas tradiciones dicen que partes del Corán fueron ordenadas a escribir por parte de Mahoma y que de hecho Said bin Tabi fue uno de los que lo compiló. Pero no hay nada en las primeras obras islámicas que digan que todo el Corán fue escrito y supervisado por Mahoma y que estaba en su casa. Eso no existe. También existen fuertes indicios en las escrituras islámicas y en los textos islámicos que Abu Bakr fue el primero que ordenó la compilación real del texto, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en Ibn Abi Dawud, Kitab al-Masahid, página 5, que se relata que Ali dijo que la misericordia le hace a su Abu Bakr, porque fue el primero de los hombres en ser recompensado con la recopilación de los manuscritos. Fue el primero en recopilar el texto entre dos tapas. Pero también, a pesar de que él fue el primero en compilar el texto como un todo, existen personas que ya tenían parte del texto coránico en algunas especies de códices. Por ejemplo, relata Ibn Buraida que el primero en recopilar el texto en una musa, en un códice, fue Salín, el esclavo liberto de Abu Hudaifa. Eso está escrito en un libro de As-Suyuti. Así que Salín, uno de los hombres a quien Mahoma apuntó como uno de los que podía enseñar el Corán, y fue uno de los
curras, recitadores que murieron además en la batalla de Yamama, tenía un texto escrito. La única manera de que él tuviera ese texto escrito es que lo haya hecho antes de que Abu Bakr ordenara la recopilación del Corán, porque la recuperación del Corán se dio después de la batalla de Yamama. Ahora vamos a ver brevemente o de manera rápida unas perspectivas sobre la compilación del Corán inicialmente. El Corán, a pesar de lo que digan los escritores modernos, fue iniciado su compilación por Abu Bakr. Eso fue la etapa, digamos, inicial y se hizo después de la muerte de Mahoma. Ahora, escritores posteriores han intentado decir que lo que Said bin Tabi realizó, porque él fue un hombre cualificado, fue poner un texto que él sabía, tomándolo a partir de lo que estaba en los aposentos de Mahoma y luego lo puso por escrito. No existe, digamos, información que respalde esa visión contemporánea o esa opinión contemporánea de los musulmanes. No, no existe en las fuentes islámicas tal cosa. Ahora, si vamos a analizar objetivamente la puesta por escrito del Corán inicialmente, debemos mirar la evolución y las evidencias que existen con respecto a esto, porque no podemos llegar a la conclusión de que Said bin Tabi sabía de memoria todo el texto y que lo escribió simplemente él solo. Las fuentes islámicas no nos dicen esto. La naturaleza misma de las fuentes nos permiten decir que en esta etapa Said ibn Tabi no solo se basó en la memoria de los hombres, también recurrió a materiales escritos, como ya lo hemos dicho varias veces en este video, y que esto también respalda el hecho de que la memoria humana es falible. Por lo tanto, el Corán, en toda su extensión, es posible con muchísima certeza de que no hubiese estado memorizado por muchas de las personas. Así que la confianza en una multitud de porciones dispersas entre varios compañeros, pues puede generar una, digamos, una expectativa lógica. Es una posibilidad real porque muchos de los que escucharon el Corán no se lo aprendieron de memoria cuando Mahoma lo estaba recitando, pero también nos da la posibilidad de que gran parte del Corán se haya perdido, como ya lo dijimos en la batalla de Yamama y que además al escuchar varias personas a la recitación, algunos hayan tomado aquello que les parecía más interesante y digamos lo aprendieron tal como Mahoma lo dijo y aquello que no les llamaba la atención pudieron haberlo descartado. Eso podemos, por ejemplo, comprobarlo en varios hadices, pero en este caso solamente vamos a hablar de lo que pasó luego de la batalla de Yamama, cuando muchos de los compañeros de Mahoma murieron y ese día fue una pérdida irremediable para los musulmanes, que muchos de los que sabían el Corán murieron en la batalla de Yamama. Muchos de esos versos no eran conocidos por otros que sobrevivieron y tampoco esos textos estaban escritos. Ni Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman conocían ese texto y no fue encontrado sus versos que sabían ellos en ninguna de las otras personas que sobrevivieron a la batalla. Y eso está escrito por Abi Dawud en el Kitab al-Masahid, página 23. O sea que eso que sucedió era bastante negativo porque los textos no eran conocidos, no estaban escritos y no fueron encontrados. ¿Qué significa esto? Que esas porciones del Corán solo estaban en aquellos curras que cayeron en la batalla de Yamama y por lo tanto se perdieron para siempre. No hay manera de que se puedan recuperar. Gran parte del Corán se perdió en aquellos que murieron porque el texto estaba en la memoria de ellos. También el hecho de que mucho del texto está en la memoria de personas, existe la posibilidad que yo ya les comentaba de que algunos hayan añadido o quitado algo de lo que escucharon porque el texto no estaba recopilado escrito, estaba en la memoria de las personas y es normal que las personas hagan eso. Existe también una posibilidad de que gran parte del texto se haya perdido porque las personas pues lo olviden o lo hayan interpolado con aquello que escucharon y que les tenía alguna relación directa con lo que estaban escuchando la segunda vez que Mahoma recitaba algo. Y de hecho se encuentra en las hadices, en algunas de las colecciones más importantes que dice que Uthman mandó a llamar a los recitadores de barra y estos llegaron y eran 300 en número. Cuando les pidió que citara el Corán, ellos decían que existió en la época de Mahoma una sura en igual de extensión a Sura Barak, pero que ellos habían olvidado casi todos los versos y le recitaron aquello que habían recordado, que era una extensión de más o menos 4 versos. Y también había otras suras que tenían una extensión igual a las de Musa Bijat y que habían olvidado todo y simplemente recordaban cerca de 2 versos. O sea que esa preservación que los musulmanes dicen milagrosa en la memoria de los hombres no es verdad, las fuentes islámicas no lo respaldan. Ahora, también existe la posibilidad de que parte del texto se haya perdido porque Mahoma olvidó algunas partes del Corán. De hecho, encontramos en las fuentes islámicas respaldo para esto, como lo podemos leer en la colección de Sunan Abu Dawud, página 1114, en el volumen 3, donde Aisha dijo que un hombre se levantó a orar por la noche y leyó el Corán y alzó la voz al leer. Al amanecer, el apóstol de Alá dijo: que Alá tenga misericordia de fulano, anoche me recordó varios versos que estaba a punto de olvidar. Ahora, Mahoma no olvidó el Corán por voluntad propia, porque incluso en las suras encontramos que Alá dice que va a hacer abrogar o va a hacer olvidar algunos versos porque él va a traer nuevos. Y eso, por ejemplo, está descrito en la sura 2, aya 106, donde Alá dice: no abrogamos ni hacemos olvidar ninguna de nuestras revelaciones, sino que la sustituimos por algo similar o mejor. ¿Acaso no sabes que Alá tiene poder sobre todas las cosas? Entonces aquí miramos claramente que Alá es quien ocasionó que Mahoma olvidara
muchas de las cosas o algunas veces pasara por alto los versos que ya había recibido. Pues es evidente que el conocimiento del Corán no era excepcional, no hay tal cosa. Había cierto texto recopilado del Corán en materiales escritos, ya sean cueros, palmas, piedras, y que algunas de las palabras fueron encontradas en la mente de las personas, pero no existe prueba para decir que el Corán estaba completamente conservado en la memoria de los hombres. Said bin Tabi, quien hizo la primera recopilación del Corán, tuvo que recurrir a varios materiales para completar un Corán como el Corán de hoy. No es verdad que no haya un texto, que haya un texto, perdón, exacto, tal como se reveló y que no haya ninguna pérdida ni variación. Porque al contrario, As-Suyuti y otros eruditos nos dicen que en la batalla de Yamama muchos del Corán se perdió porque no se ha encontrado en ninguna de las personas que sobrevivieron. Ahora, vamos a hacer un análisis como rápido de lo que se encontró, los versos que fueron encontrados en Abu Kusaima. Abu Bakr, en la compilación que le ordenó a Said bin Tabi, esperaba que el Corán tuviera compilada toda la información que los seguidores de Mahoma recordaban o tenían por escrito. Sin embargo, Said bin Tabi solo encontró el último verso de Surat Tawba o el arrepentimiento en Abu Kusaima al-Ansari, no lo encontró en nadie más. Y el verso es citado en Sahih al-Bukhari, volumen 6, página 478, como diciendo: En verdad ha llegado a vosotros un apóstol de entre vosotros, y apenas que sufráis injuria o dificultad. Eso es lo que dice. Ahora, el hecho de que el verso haya sido encontrado en una sola persona habla toneladas de cosas. Por ejemplo, aparentemente nos parece, esta expresión del hadith nos parece decir que nadie más conocía este verso, que solo Abu Kusaima lo sabía, que por alguna razón había sido omitido en los textos que estaban ya escritos. Y también aparece de repente recordarnos que el tal hecho de que existan numerosos recitadores del Corán, aquellos que lo memorizaron hasta la última letra, hasta el último punto, no es garantía de que un verso no se pierda, porque en este caso solo Abu Kusaima sabía este verso. Ahora, esto va en contra del sentimiento popular de las generaciones modernas de los musulmanes, que dicen que el Corán fue preservado en su manera intacta desde que fue recibido por Mahoma, porque si incluso aquellos que estuvieron con Mahoma, los sahabas, y que estaban comprometidos a memorizar el Corán, olvidaron parte del Corán, nosotros qué podemos esperar de aquellos que vinieron posteriormente. Tenemos a Desai tratando de explicar lo inexplicable, diciendo que lo que dice Said bin Tabi con el hecho de que solo el verso lo encontró en Usaima, quiere decir que otros de bajo mando escribieron los versos y estaban bajo la supervisión de Rasulallah, y que el único que tenía autoridad para tener ese verso de manera escrita era Usaima. Aunque en ninguna parte del hadith Sahih Bukhari diga esto. No importa que Desai intente explicar que los últimos versos estaban en Kusaima porque era el único que había escrito el verso por orden de Mahoma. Definitivamente no existe tal cosa en la fuente que acabamos de leer en Sahih al-Bukhari. No existe respaldo y no da tampoco Desai documentación que respalde sus palabras. No nombra a ningún escritor antiguo, ninguna persona que conoció las fuentes islámicas. En ninguna parte encontramos esa interpretación. Existen otros eruditos que intentan explicar lo mismo y dar muchas explicaciones sobre qué significa esto. Por ejemplo, encontramos uno que se llama Sindike y él trata de explicar que dado que si al-Bukhari, el escritor que le estamos leyendo, el Hadith, pues, vivió posteriormente a Mahoma. Luego encontramos a Ibn Hajar al-Asqalani, que nació en el 1372 después de Cristo. Él trata de explicar qué significó lo que Said bin Tabi dijo con el hecho de que solo Kusaima encontró los últimos versos de Surat at-Tawab. Y él dice, además es probable que cuando Said lo encontró con Abu Kusaima, los demás compañeros recordaron haberlo leído. Y el propio Said recordó haberlo leído. Y eso está, por ejemplo, en la interpretación que hace Ibn Hajar al-Asqalani de Sahih al-Bukhari, y se llama un texto que se llama Fath al-Bari. No importa lo que estos dos digan, es cierto es que cientos de los compañeros de Mahoma que conocían de memoria los versos y aquellos que lo habían registrado por escrito, por alguna razón que no sabemos, dejaron por fuera el verso que solo Abu Kusaima sabía. Y a pesar de que ellos después pudieron haber recordado que lo escucharon, eso no está registrado en ninguna parte en las fuentes islámicas que estamos citando. Entonces, pues no hay respaldo para lo que los modernos musulmanes intentan explicar. De manera clara podemos decir que existe evidencia que los musulmanes modernos intentan colocar una hipótesis que actualmente es muy apreciada por los musulmanes, que dice que el Corán ha sido preservado tal como Mahoma lo recibió, pero su, digamos, observación o aquella propuesta no tiene respaldo en las fuentes islámicas. También tenemos que tener en cuenta que posterior a Abu Bakr se hizo la compilación a cargo de Uthman, y de hecho nuevamente Said bin Tabi está entre aquellos que recopilan el Corán, y encontramos hadices similares al hadiz que acabo de leer donde Said bin Tabi dijo que
que había pasado por alto un verso y no lo han escrito. Y la gente le preguntó que cuál verso era. Y ellos dijeron que él lo había recibido directamente, es decir, espontáneamente a través del mensajero de Alá, y era la Sura 9, allí leya 128, que es la misma sura, por así decirlo, la misma leya, que originalmente cuando Said bin Tayo estuvo haciendo la compilación para Abu Bakr, él solo encontró en el corazón, por así decirlo, o entre los escritos de Kuzaima. Esta narración que estamos indicando se da en la época de Uthman, cuando Uthman ordenó la nueva compilación del Corán, no cuando estaban haciéndose la compilación de Abu Bakr. Así que tenemos que tener en cuenta que en la segunda compilación el verso ya estaba dentro del Corán y por lo tanto si el verso fue olvidado, Said bin Tabi, quien realizó la compilación inicial, tuvo que haberlo leído y tuvo que haberlo recordado. Significa que ese hadith no ayuda ni respalda a aquellos que digan que el Corán fue preservado desde el inicio. Hay que tener en cuenta que el hadith que estamos mostrando es de Sahih al-Bukhari y es un hecho inevitable que el Sahih al-Bukhari es una de las principales colecciones de la Sunna respetada por los musulmanes, especialmente los sunitas. Entonces, eso es más o menos lo que quería comentarles sobre la compilación del Corán. Existe musulmanes modernos que quieren mostrar que el Corán fue compilado, perdón, que el Corán fue preservado tal como se lo reveló a Mahoma hasta el día de hoy y que no hubo cambios, pero cuando leemos las fuentes islámicas, la explicación es diferente. Encontramos que en este caso Said bin Tabi fue el encargado de hacer toda la compilación del Corán, de buscar personas, de buscar materiales que ya existían escritos y de escuchar a aquellos que ya sabían el Corán, e incluso algunos versos solo fueron encontrados en una sola persona. Entonces, la compilación del Corán fue realizado a través de seres humanos, a través de fuentes que existían, a través de materiales que estaban escritos, pero también a través de la memoria de las personas. Sin embargo, también en esto podemos llegar a concluir que gran parte del material del Corán se perdió luego de la batalla de Yamama, porque las mismas fuentes islámicas dicen que gran parte del Corán se perdió ese día, porque las personas que murieron tenían información que ni Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman conocían, y ninguno de los seguidores de Mahoma tenían esa información. Así que como Said bin Tabi hizo un trabajo de recopilar o de salvar aquello que había quedado en escrito, pero también había quedado en los sobrevivientes de esa batalla. Esa fue la manera que tuvieron los primeros musulmanes de no perder más Corán. Eso es más o menos la historia de cómo se ha recopilado el Corán, que se opone completamente a la historia que los musulmanes cuentan de la preservación del Corán. No existe la preservación del Corán. No es verdad que el Corán es de hoy, es exactamente el mismo que recibió Mahoma, porque el mismo As-Suyuti dice en uno de sus libros que los musulmanes de hoy no pueden decir que tienen todo el Corán, porque gran parte del Corán se perdió. Ellos deben decir que simplemente tienen lo que estaba disponible. Lo que dicen los eruditos antiguos está muy lejos de lo que dicen los eruditos modernos, y las fuentes islámicas respaldan a los eruditos antiguos y no a los modernos. Cuando uno lee la Suna, encuentra cosas como que el Corán fue olvidado. Encontramos como que versos fueron consumidos por una oveja. Aisha misma dice que una oveja domesticada entró y se comió los versos de amamantar 10 veces a un hombre adulto y versos de apedreamiento, cuando ellos estaban preocupados por la muerte de Mahoma y estaban preparando el sepelio de este. También encontramos que, como ya dije, los recitadores de Basra, que eran 300 y eran los más respetados en la ciudad, olvidaron suras enteras. Solo recordaban pocos versos de esta. Encontramos en algunos hadices también que Aisha ordenó modificar la escritura del Corán, porque ella dice que como estaba en el texto original de Said bin Tabi o de, por ejemplo, Salín, el esclavo liberto de Judaifa, no era así. Dado que ella permaneció con Mahoma mucho tiempo, ella conocía cómo era el Corán, entonces ordenó ciertos cambios. En algunos casos, cuando se hizo la compilación de Uthman, algunos versos se dejaron por fuera. Entonces, la compilación del Corán es contraria a la idea de la preservación eterna de este libro. Sé que el video ha quedado bastante largo, les dejaré en algún lugar todas las fuentes que les estoy indicando, solo con una observación. Todas están en inglés y es complicado para aquellos que no hablan inglés entenderlo, pero los libros existen y si pronto puedes buscarlos en internet, lo más seguro es que encuentre la información. Gracias por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Por favor, comenten la información. Sé que el video es bastante extenso y que todos los videos que sigan van a ser igual de extensos, pero las fuentes islámicas sobre la preservación, la conservación del Corán, la compilación son bastantes y van contrarios a lo que los modernos musulmanes dicen. Si ha llegado hasta aquí, gracias por su atención y que Dios los bendiga.